Ajá. Por ejemplo, en idioma español, los apellidos terminados en EZ, Núñez, por ejemplo, Fernández, Sí, Álvarez, sí. todos terminados en EZ. Viste que la mayoría de los Rodríguez, Así que esos apellidos, todos significan hijo de. hijo de. Hijo de Ezequiel Núñez Corniglia. Curiosidades históricas, tradicionalismo. Buenas noticias solo si te quedas un rato más. Los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras tarde otra vez. Y pusieron la música de Beethoven, o Beethoven, como le dicen en estos barrios. Y la pusieron porque se viene la charla histórica con Ezequiel Núñez Corniglia. Hola Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, el momento cultural. Se viene el momento cultural, sí. Ponele. La charla histórica, el momento dedicado a Felipe Piña. A Felipe Piña, que no lo pude ver. Podríamos lamentablemente, el otro día cuando vino. Podríamos dedicárselo a Felipe Piña, podríamos dedicárselo al profe Guillermo Acuña también. El profe Guillermo Acuña, que es el profe por ahí, sí nos está escuchando. Felipe Piña, no creo. No creo, bueno. Pero por ahí les llega en algún Por ahí momento, les llega, por ahí ojo, les llega. Guarda. Bueno, Ezequiel, hoy hay un tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo. Bueno. Es un tema que me interesa muchísimo porque poco sabemos de esto. Y yo te dejo a vos para que lo presentes, a ver cómo viene el tema de esta noche. Está bien. Sí, eso, lo de hoy es el origen de los apellidos, qué significados tienen y demás, que es una historia, o sea, es una curiosidad muy linda. Muchos por ahí no saben de dónde viene su apellido o creen que viene de tal lado o significa tal cosa y no realmente no lo es. Ajá. Y a ver, ¿cómo lo vamos a ir diciendo? ¿Tenemos algunos ejemplos para dar? Claro, primero decir que no siempre se usaron apellidos. Generalmente durante la mayor parte de la historia humana no se usaron apellidos oficialmente. Ajá. Como hoy, que hoy en el documento tenemos el apellido registrado y nos identificamos por el nombre y apellidos. Claro. ¿Y cómo era la cosa? Y antes, como las poblaciones eran más chicas y demás, cuando alguien quería comunicarse con, por ejemplo, con Osvaldo. Sí. ¿Cuál Osvaldo? En tu caso, vos sos Miller. Claro. Bueno, Miller es un apellido de origen inglés, que significa molinero. Ajá. O sea, Osvaldo, ¿cuál Osvaldo? El molinero, el que trabaja en el molino. Claro. Así eran antes para identificarse, para ubicarse sobre quién estaban hablando. Claro. Porque generalmente no tenían, salvo que tengan algún título de nobleza, reyes. Antes, por ejemplo, los nobles de tal lugar eran, por ejemplo, el duque de Angers y era Enrique de Angers. Suponete, entonces ese era como lo que oficiaba como de apellido, pero la gente común se terminaba ubicando de esa manera, el molinero, el herrero. Ajá. Entonces se ubicaban de esa manera. ¿Según qué? ¿Según la profesión? Bueno, a eso es lo que vamos a ver, hay distintos orígenes de los apellidos. Ajá. Por ejemplo, después lo que es el mundo hispano, en el cual entramos nosotros por idioma y por historia. A partir de 1505 se empiezan a oficializar los apellidos ya hereditarios. O sea, vos fijabas tu apellido y a partir de ahí, la gente de partir de ahí le ponía su mismo apellido a todos los hijos, varones en este caso, y le daban el nombre del padre. Claro. Tenemos distintos tipos de apellidos, depende el origen que tenga cada uno. Por ejemplo, tenemos los apellidos patronímicos, que se llama, que es cuando significan hijo de. Ajá. Por ejemplo, en idioma español, los apellidos terminados en EZ, Núñez, por ejemplo, Fernández, Sí. Álvarez, Sí. todos terminados en EZ.
Viste que la mayoría de los Rodríguez, Así que esos apellidos, todos significan hijo de. hijo de. Hijo de Martínez. Hijo de Rodrigo, Rodríguez. En mi caso, Núñez es hijo de Nuño. Nuño es un nombre que se le ponía cuando alguien tenía una familia que tenía 9 hijos. Si el noveno era varón, no, 9 hijos, había que tener 9 hijos. Sí, sí. Si el No noveno, cualquiera. si el noveno era varón, se acostumbraba a ponerle Nuño de nombre, que Ajá. significa noveno. Ah, mira. Entonces el hijo de Nuño son Núñez. Exacto. Ahí surge, por ejemplo, Núñez, mi apellido. Claro, correcto. Y hay diversidad así de, por ejemplo, de la rama de los apellidos, digamos, de Miller. Sí. Hay muchísimos, digamos, Millers, por decirlo de esta manera, o no, o hay un solo Miller y de ahí se empieza. No, claro, hay un solo, por ejemplo, hay apellidos como Vallejo, suponete. Sí. El original es Vallejo, sin S, porque es un apellido de origen vasco, en realidad, que quiere decir aquel que vive en el valle. Ujú. Entonces después hay Vallejo con B larga, Sí. pero el original es con B corta. Pero eso ya es una cuestión de la transcripción del apellido. Sí, o por ejemplo, por lo que leí, Vallejo con B larga viene de Cataluña, cuando de otras zonas que Sí. usan otros idiomas, otros dialectos, se modifica un poco por ahí el apellido. Por ejemplo, Miller en realidad es más originario, viste que el inglés desciende del alemán, del germano antiguo. Claro. Bueno, es Müller, Müller, el original. Con La U con diéresis. con diálisis, sí. Claro, el original viene de ahí. Sería pasado al inglés, Miller. Entonces Ajá. es el mismo apellido que significa lo mismo. O sea, pero en inglés sería Müller, en alemán sería Müller, en y inglés sería Miller. inglés Miller. Miller, por ejemplo, en ese apellido. Ujú. Después, por ejemplo, hay depende la zona, el país, cómo se usan, como en español se usa el Z para decir hijo de. En los países nórdicos, por ejemplo, se usa el son. Viste que cuando participó Islandia en el mundial, eran todos Ragnarsson, todos terminaban en son, Sí. los apellidos. Bueno, es como nosotros acá terminamos todo en EZ, ya terminan todo en son, significa hijo de. Claro. Viste que son significa hijo en. Acá hay muchos Fernández, González, Pérez. Claro, bueno. García también viene de hijo de Garcés. Garcés. Y Ahí- hay Garcés también. Claro, pero ahí cambia, por ejemplo, porque Garcés propiamente también es un nombre. Ujú. Así que cuando los hijos de Garcés eran García, Ujú. por ejemplo. Hay Todo. un desprendimiento ahí. Claro, hay varios desprendimientos. A veces cuando el apellido propio ya era como un plural, Claro, le ponían el IA. claro. Pero viste que los apellidos, casi todos los apellidos españoles son Rodríguez, son nombres. Gómez. Claro. Todos. Claro, interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Interesante. Los apellidos, por ejemplo, de origen eslavo, que son los croata, búlgaro, viste que termina en ich. Modric. Rakitic. También el ich significa hijo de, Ajá. pero en idioma. Claro, porque según el idioma. Claro, si uno el idioma cambia muchísimo, pero generalmente es mucho. Porque es la forma de identificar también. Claro. Pero si vas a la parte donde se origina el apellido, es donde lo que vale, digamos, o es lo que vale es cómo se escribe en determinado país. Por ejemplo, me decís, Müller es en Alemania y Miller es en inglés. Claro. Lo que vale es que el inglés, o sea, yo lo tomo porque mi apellido sea inglés y no alemán, o lo tengo que tomar porque es alemán. No, en realidad tienen es la misma familia lingüística, el inglés y el alemán. Ajá. Tienen la misma familia lingüística. Lo que pasa que es como hablar en palabras del lunfardo de acá de Argentina y palabras del lunfardo que tengan en Perú. Suponete, los dos hablamos español, pero hay palabras que se cambian, se van cambiando. Ujú. Pero significan lo mismo, Pero en Alemania, claro, tienen algunas son cosas el hijo del molinero. Miller y Müller es el hijo del molinero. Entonces Claro. esa es la forma de identificar a alguien. Claro, sí, entendí eso, pero lo que quería saber era esto, lo último que ahora me lo explicaste, es por dónde tomar, claro, y es inglés. Claro, es inglés Miller.
Sí. Pero Sí, viene, a su vez, todo lo que es inglés, anglosajón, los anglos y los sajones, son los que forman después al pueblo inglés, vienen de la zona de Alemania, eran pueblos germanos. Claro. Entonces, el original es más Müller, es más original que Miller, que es una deformación del Müller. Claro, perfecto, exacto. ¿Y qué más tenemos por ahí? A ver. Después tenemos, por ejemplo, en ciertos idiomas, ciertas familias lingüísticas cambian el apellido dependiendo si es hija o hijo. Por ejemplo, sí. viste que recién veíamos que en Islandia son. Sí. Al hijo varón le ponían, por ejemplo, si vos te llamabas, vos sos Osvaldo, tus hijos serían Osvaldoson. Pero tus hijas serían Osvaldotter. Claro. Entonces quedaba cambiado el apellido si era hija o hijo. Claro. Eso después ya se instauró de una manera, como el apellido del padre. Se quedaba instauró de así. una manera a nivel global, digamos, ¿no? A nivel global, porque para cosas de mejor administración, porque si no cada uno te cambiaba Claro. el apellido continuamente. Claro. Ahora todos tenemos rastreados, tu bisabuelo, tu tatarabuelo tienen todo el mismo apellido. Claro. Antes exacto. no, antes se cambiaba continuamente. Exacto. Hubo personajes históricos, te pones a ver, por ejemplo, muy antiguo, que es la Biblia, ninguno tenía apellido. Moisés, Abraham, José, Jesús, no tenían apellido ninguno, Claro. no existían apellidos. Claro. Y por ahí se podían, ya si se repetían, le ponían un número. No, si se repetía, ahí empezaban a utilizar extraoficialmente esos cosas que lo diferenciaban. ¿Y cómo es el tema de los números? Como el tema de los... Claro, qué sé yo, Juan primero, Juan segundo, Juan tercero, Juan cuarto. Bueno, a veces le ponían, depende del número de hijos, como en el orden del hijo. Ah, por eso, sí, Claro, a eso me refería. Por ejemplo, Nuño era el noveno hijo de alguien. Claro, porque era el Que noveno, quedó entonces. Nuño, y cuando se puso el apellido, Sí. uno de los hijos de un Nuño, Claro, justo cuando empezaron a anotar los apellidos para las libretas cívicas y demás, quedó Núñez, porque era un hijo de un Nuño, Correcto. y quedó el apellido Núñez. sí. Entonces, por ejemplo, después en Irlanda, Sí. viste que está en el apellido McDonald, por ejemplo, significa hijo de. Y después el apellido O'Higgins, por ejemplo, significa nieto de, Ajá. en irlandés. Ajá. Esos son los apellidos patronímicos, que son los que vienen de padre, son tu apellido relacionado a tu padre, hijo de. Después están los apellidos toponímicos, A ver. que es generalmente de un gentilicio. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Era Leonardo de Vinci. Leonardo había nacido en la ciudad de Vinci, una ciudad que se llamaba Vinci. Entonces era Leonardo de Vinci, porque era de Vinci. Así nacen un montón de ciudades, de apellidos, perdón, que son relacionados a ciudades. Claro. O a lugares. De la Torre. De la Torre también, Claro. como Lisandro de la Torre, por Claro, por ejemplo. Era relacionado a un lugar. ejemplo. O de Sevilla, así el apellido de Sevilla, por ejemplo, Ujú. que era porque era Osvaldo. ¿Y dónde venía? De Sevilla. Estabas viviendo en Madrid, suponete, pero era Osvaldo que era de Sevilla. ¿Cómo será de León, por ejemplo? Bueno, por el animal. ¿En serio? Porque por ahí tenía algún león en el escudo de la familia de Mirá. ellos, o tenía algo que ver, o le había pasado algo con un león, suponete. Entonces quedaban así. Claro, porque está Porque al no haber apellido en ese momento, tenías que buscar cualquier cosa para que lo identificara a ese. Porque Exacto. había 30 Osvaldos. Claro. Tenías que identificar sobre cuál Osvaldo estabas hablando en ese Claro, momento, al exacto. no haber apellidos. Exacto. Así surgieron. Bueno, después vienen los apellidos de profesiones. Ajá. Esos son también muy comunes. Herrero, Ajá. guerrero, barbero. Son todos apellidos de profesiones. Siempre por lo Realmente, mismo. no. Sí, son realmente por profesiones. Siempre es por lo mismo. Los Hoy lo apellidos- usamos para hacer un chascarrillo y Claro. sin embargo. Siempre, los apellidos siempre son por lo mismo, para identificar a tal persona particularmente. Claro. Antes de que se institucionalicen los apellidos, Ujú. oficialmente en los registros civiles, era así, era para identificar a alguien. Claro. El barbero de la ciudad, generalmente antes eran todas ciudades chicas y había un solo barbero. O dos barberos, pero hubiera sido mucha casualidad que los dos se llamaran Ezequiel, suponete. Ahí están comentando bastante. Sí. Bueno, ahí Cornelia, por ejemplo, ahí lo veo que están comentando, el apellido materno mío, Sí. viene de la familia de los Cornelios,
que eran una familia que ya remonta al Imperio Romano, todo. Claro. Bastante antiguo. Bueno, ahí saludan también. Bueno, hay de todo. Seguimos. Después tenemos apellidos descriptivos, que también... Apellidos descriptivos. Claro, moreno, calvo, rubio. Viste que están esos apellidos. Claro. Entonces, también, esos son apellidos descriptivos o sobreapodos que se le ponían a la gente. Por ejemplo, y en otros idiomas, en alemán, el apellido Klein significa pequeño. O Petit en francés, el apellido Petit. Acá en Bragado creo que hay gente de apellido Petit. Y Klein también. Significa pequeño. Klein significa pequeño en alemán. O sea, Claro. había uno que era muy chiquitito. Entonces era Ezequiel Klein. Porque era chiquitito. Claro, mirá vos. Así que es mucho más simple lo que Es por ahí mucho- uno es muy puede, simple, es muy simple, puede es muy simple. imaginar, ¿no? Es muy simple, es el hijo de, o aquel que el molinero. Ujú. Este apellido viene de la Y profesión. por alguna cuestión, por algún rasgo físico. Por algún rasgo físico. Claro. Por ahí era muy marcado el rasgo físico de aquel del cual surgió, ¿me entendés? No quiere decir que toda la familia sea Claro. morena o calva. Claro. Así Pero- que, mirá vos, Ah, y, sí. y hay algo muy, hay alguno que sea llamativo así, algún apellido de lo físico que sea llamativo, más allá de lo calvo, que es bastante llamativo, y de que vengan los morenos, por ejemplo, que yo, Narigón, se me ocurre. Perón. Perón. Claro. Perón, está muy bien. Perón era Está por, muy por bien. Perón. ¿En serio Perón era Claro, por Perón? claro, claro. Bueno, andás a ver cuál de sus antepasados era Perón. Era Perón. Entonces quedó, y bueno, después una vez que se instauró el apellido, se anotó en libreta cívica, todos sus hijos, y sus nietos, sus bisnietos quedaron Perón. Claro, hoy serían unos discriminadores, ponerle los que pensaron Claro, ¿me eso. entendés? Va por ese, Pero va era por ese mucho lado. más simple, Sí, claro. Sí, es muy, muy simple. Bueno, viste, es así. Es increíble pensar esto, o sea, pensarlo, es tan saberlo. simple, sí, es. Cuando te lo preguntás y lo empezás a buscar y decís que claro, es así. Claro, te das cuenta. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ejemplo, bueno, Miller, Temudio. ¿Temudio? ¿Lo conocés a Temudio? Lo conozco a Temudio, a ver qué. Bueno, Temudio significa también un apellido vasco, por lo que encontré. Después le preguntamos a Temudio. Y él te va a decir que no, para sacar conversación. Temudio Sí. se le dice en idioma vasco. Viste que los vascos tienen un idioma medio raro que se llama el euskera. Ni siquiera se sabe de dónde viene el idioma euskera. Es un misterio. Ah, mira vos. Sí, histórico. De dónde viene el euskera porque no se sabe. Sí. Es un idioma muy extraño que tienen los vascos. Sí, sí. Temudio significa un barranco. Barranco. Sí, es la parte, bueno, un barranco, el que estaba antes del mar. Así. Después le Ya me preguntamos parecía. a Alejandro. Así que mirá vos. A ver, ¿tenés más ahí? Apellido. Ruggeri. Ruggeri. Ah, muy Ruggeri. bien, no te viniste preparado. Se viene preparado, Sos un sí, campeón. tenía que hacer un poquito de. A ver, Ruggeri a ver. significa lancero. Lancero. Lancero, viene del italiano. Un saludo a Tincho. No sé si nos está escuchando, pero le mandamos un saludo. Siempre comenta. Sí, un abrazo, Tincho. Así que un abrazo. Viene del italiano, Ruggeri, pero es de una palabra alemana en realidad. Ajá. Ese Ruggeri italiano viene de una palabra alemana que significa lancero. Se ve que algún antepasado de Tincho era. ¿Viste que Tincho es medio. Sí, es medio lancero. Medio guerrero. Sí. Entonces quedó ahí. Ah, sí, mirá vos. Sí, se fue. Quedaron todos los. Ayala. Ayala. A ver, Ayala. El Ayala se le dice en vasco también. Es vasco. Hay mucho apellido vasco, muchísimo apellido vasco que no me lo esperaba. ¿Por qué todo, qué, europeo? ¿El qué? Todo, la mayoría de los apellidos europeos, quiero Y decirte. la mayoría de los apellidos son europeos, viste que tuvimos acá muchísima inmigración y demás. Sí. Y acá en Argentina, viste que somos todos hijos, nietos, bisnietos, Claro, tataranietos Ayala hay de- muchos en Paraguay. Hay mucho en Paraguay, Ayala, y también es un apellido vasco, que significa, Ayala se le dice a la ladera de la montaña. ¿A la? La ladera de la montaña, el costado de la montaña, costado de la montaña. toda la falda Sí. de la montaña se le dice Ayala. Ayala. Así que saludo a Víctor también. Un Que lo saludo, busqué don un Ayala. poquito a propósito para mandarles acá un saludo a los muchachos. Muy bien. Bueno, después los apellidos numéricos ya los vimos. De Núñez, Décima. Décima. Décima, por ejemplo, hay apellido Décima. Porque era, ¿qué? 10. Una décima hija.
La 10ª hija. Tenías 10 hijos y justo la 10ª era. Si el noveno era 10ª. hombre, Nuño. Y si la 10ª era mujer, 10ª. Y si no, hubiera sido 10º. O 10º. Claro. El apellido 10º. No. No. Pero quedó 10ª. Claro, por eso Se te ve digo. Que no nació, porque si hubiera nacido Eran todos varón, la que salían. hubiera sido distinto. Y hay apellido, por ejemplo, Medina, ¿de dónde será? Medina. No he buscado porque, bueno, obviamente no me busqué todos los apellidos. No, porque está bien, pero me pero quedé pensando. Medina, no me suena a dónde puede mí venir. tampoco, me parece. Viste que hay apellidos que tienen como más, vos decís Martínez, González, García, te suenan más a un... Suenan más. Y después, por ejemplo, los árabes, Sí. viste que hay mucho Bin Ajá. Laden. Bin Laden. Bueno, Bin es como el español de es hijo de. Ajá. Bin Laden, Osama, era Sí. el amigo Osama, Nuestro amigo Osama. era hijo de un tal Laden. Ajá. Era Osama, hijo de Laden. Osama Bin Laden. Claro. Por ejemplo, así usan los árabes. Claro, mirá vos. Los apellidos, los términos del apellido. Los judíos usan el Ben. En vez del Bin, el Ben. Tienen la Ben. misma raíz, los árabes y los judíos. Ajá. Ambos son semitas. Pero cuando dicen antisemitas, no se quiere decir solamente que tengan problemas con los hebreos, sino que también con los árabes, porque vienen de la misma raíz familiar. Ujú. Bueno, por ejemplo, los también diferencian entre hombre y mujer, si es hijo hombre o hijo mujer, los eslavos, que son bueno, los rusos, los polacos, diferencian entre hombre y mujer si el apellido. Ujú. El filósofo Alexander Dugin, un filósofo ruso, la hija es de apellido Dugina. Ah, mirá. No heredan el apellido tal cual. Si es mujer, Sí, es cambia, Dugina, claro, sí. en vez de Dugin. Sí, y lo hacen en femenino. Claro, queda el apellido cambiado, pero en realidad es como que se sabe que es de Dugin. Pero bueno, Pero cambia. cambia Pero el apellido. Todavía cambia. Mirá vos, así Viste, que varias curiosidades. hay un montón de curiosidades y yo me quedo sorprendido de la simpleza. La por simpleza, donde es viene. algo tan simple, es que surgió porque surgió. Es algo muy simple y muy gracioso, además, Claro. cuando te lo pones a pensar. Cejas, ahora Bueno, se me viene a la cejas es por cabeza. las cejas. Es por las Por las cejas, cejas. las cejas marcadas, Claro, me imagino. sería Cejón. claro, en vez de poner cejón, le pusieron Cejudo. Le O cejudo. pusieron ceja al Claro. tipo. O bueno, por también alguna, como veíamos de Ayala, también está Serrano, por ejemplo, que era porque era de las sierras. Ajá. Entonces quedó Serrano, el apellido Serrano. Claro. Hay, de esos ejemplos hay millones. Hay un montón. Puedes encontrar una barbaridad, si te pones a buscar. De hecho, yo, viste, buscando, viste, siempre encontrás algún conocido que tiene apellidos que encontrás acá. Ávila, qué sé yo, es de una región de España. Ajá. Y Ávila ves por todos lados. Saludo a nuestro amigo Guanchope. Guanchope. Guanchope Ávila. Bueno, que después sobre plantas también, romero, cordero. ¿Pero por qué? ¿Vivían al lado de una planta? ¿Cómo es? Por ahí se dedicaban a hacer algo con la planta de romero. Ajá. ¿Me entendés? Surgen por cosas así. Sí, Están ¿a qué me decías? Animales, me decías. animales, cordero, Cordero. hay apellido, qué sé yo, hay apellido león, hay apellido lobo, hay de todos los animales. No hay apellido, pensaba en animales y se me vino el caballo. No hay, pero sí hay Carballo. Hay Carballo, que puede ser, ahora que lo pienso, puede ser portugués. Carballo debe venir de Carvalho. Carvalho, claro, que no sí, sé si- sí. que no sé si puede no- ser portugués o sí. Sí, portugués o qué, o brasilero, pero brasilero es portugués. Sí, no, iba a decir en algún momento italiano, pero no. Me suena más a portugués, Por porque por creo lo que de tiene Carvalho. que es al LHO termina. Ah, Esa LHO claro. es bien portugués. Claro. Después, qué sé yo. Bueno, de todo tenés. Hay un montón. Si uno se pone a pensar así, Sí. y se te viene a la cabeza y te pones a pensar y te pones a imaginar un montón de apellidos también que se te pueden surgir y vos decís, claro, se lo habrán puesto por esto, ¿no? Claro.
Pero bueno, el hombre de oficio, ya lo vimos. Sí. De todo. Ahora, lo que es más complicado, un apellido, por ejemplo, como, qué sé yo, Kirchner. Bueno. Es un apellido pasa más, que- más complicado. Lo que ¿no? pasa es que, por ejemplo, es un apellido alemán. Es tan distinto el idioma que anda capaz que Kirchner significa Por- panadero, suponete. Y Claro, no- por, no la, por sabemos la cómo- traducción. Claro. Me suena por la terminación, Kirchner, como Müller. Müller era el molinero. Sí, Puede ser. La terminación es ero. Por ejemplo, no sé, no lo busqué, pero suponete que Kirchner significa el panadero. Panadero, Por la terminación molinero. ER. Sí, gomero no, porque no creo. Pero bueno, algo que termine parecido. Pero siempre por esos motivos. Ajá. Siempre por esos motivos. Ajá. Era así de fácil. ¿Y qué te llevó la curiosidad de meterte en los apellidos? De preguntarme por qué era Núñez. Y empecé a averiguar y cuando me encontré que era, claro, hijo de... ¿Y qué te decían cuando era tu familia? ¿Qué te decía cuando eras chico y preguntaste? ¿O nunca hiciste esa pregunta? No, me la pregunté solo. ¿Te la preguntaste Me solo? la pregunté solo. Yo siempre preguntaba de dónde podría llegar a venir. Claro, bueno, ya sabés que Parecido. sos el... A mí me dijeron siempre alemán y hoy me voy con otra idea. Claro, no, es inglés. Me voy- Müller es la traducción alemana. Claro, Ese sería. claro. O sea que un de pasado tuyo... Bueno, no, muchos no le erraron tampoco. No, también porque tiene la misma familia lingüística. Claro. El inglés y el alemán. Claro. O sea, ambos descienden del germánico y bueno, más atrás del indoeuropeo. Claro. Pero yo me tengo que quedar con el de más acá. Claro, tu más cercano sería tenés algún pariente inglés Claro. que era molinero. Claro. Trabajaba en un molino. Y cambia después, a ver, y cambia después, bueno, ya nos metemos en otro terreno, pero cambia después, qué sé yo, ves a Miller que son altos y rubios y ojos celestes, y ves a otros Miller que somos más bien bajos, morochos y qué sé yo. Claro, sí, porque... Bien distintos, ¿no? Porque como era sobre una profesión, era un apellido sobre una profesión, si aquel molinero era rubio y alto y aquel otro era bajito y morocho, no quiere decir que tenían algo que ver en sí. Claro, claro. Después, por ejemplo, hay un personaje histórico que se llamaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ajá, sí, lo ¿Lo has lo escuchado? sentí nombrar, Bueno, sí. es quien descubre y cataloga y, ¿cómo te puedo decir? Registra el descubrimiento de las cataratas del Iguazú. Ese fue el señor Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, antepasado mío. Pero Ajá. no era porque tenía cabeza de vaca. Sí. La historia era cuando estaban, viste que antes la península ibérica, lo que hoy es España, estaba invadida por los musulmanes en un momento, Claro. que después los que fueron españoles la retoman. Ujú. En una de esas batallas, antes de una de esas batallas, venía un ejército musulmán a invadir una ciudad, Sí. y un antepasado de este cabeza de vaca le avisa al ejército español cristiano, pero no le podía, como él vivía en esa ciudad, corría riesgo de que lo delaten y lo maten los musulmanes. Entonces dijo que le iba a indicar un camino para rodear al otro ejército por Claro. atrás de las montañas y les iba a indicar el camino con una cabeza de vaca. Ah, mira. Un cráneo de vaca. Sí, Entonces solamente sabían que habían que pasar por ahí los españoles. claro. Cuando vieron la cabeza de vaca que él les había dejado, sabían que tenían que pasar por ese pasadizo entre las montañas y terminaban atrás del ejército y lo agarraron por sorpresa al ejército musulmán y ganan la batalla y demás. A partir de ahí se le asigna como título nobiliario, así por decir, a la familia esa de Núñez, cabeza de vaca. Entonces era Núñez cabeza de vaca. Tiene una historia, el tipo, después por ahí lo hacemos otro día, no es muy larga. Fue a lo que hoy es Estados Unidos, lo secuestraron los indios, eran 10, se murieron casi todos, quedó en vivo él y otro más, al otro se lo comieron los indios. Se lo comieron. Se lo comieron, después volvió a lo que era el Imperio Español, ahí donde baja y sube por el Río de la Plata, después por el Paraná y se encuentra más arriba con las cataratas del Iguazú. Mira vos. Bueno, pero ¿me entendés? Surgen por esas cosas. Esto era en cabeza de vaca porque el abuelo había dejado una cabeza de vaca entre las montañas para que pase el ejército por ahí y no pase por otro lado. Todo por cosas simples. Claro, cosas muy simples, pero hay que saberlas. Claro. Y es lindo saberlas. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de apellidos? No mucho más. Si querés podemos hablar, si tenemos algo más de tiempo, de Argentina. A ver.
El nombre Argentina es muy misterioso. A ver cómo es eso. La historia oficial, o sea, lo más difundido, dice que es porque por acá sacaban la plata del Potosí, que era del estado donde hoy es Bolivia. Hay una montaña que era el Potosí, que estaba repleto de plata. Entonces sacaban el río todo el oro la plata por acá, por el río de la Plata, y lo llevaban para España. Entonces toda esta zona le quedó la zona de La Plata y demás. Y Argentum, si vos ves la tabla periódica, ¿viste la tabla periódica que usamos en la escuela? Sí. La Plata, en el idioma, el nombre científico, o sea, el nombre en latín es Argentum. Entonces, como sacaban la plata por acá, le quedó Argentum a esta parte, y ahí surge Argentina. Pero, por ejemplo, hay cosas medias extrañas. Viste que América se descubrió en 1490. Hay una leyenda, una leyenda no, son historias, son antes como la mayoría de la gente no sabía leer y escribir, se cantaban canciones, había trovadores que cantaban historias cantando canciones, y resulta que el caballero Parsifal de la mesa redonda, de la mesa de los caballeros de Arturo, viste, Arturo de la mesa redonda, viste, los caballeros de la mesa redonda, el caballero Parsifal, estaba la leyenda en el año 1100 aproximadamente, 400 años antes del descubrimiento de América, contaba que el caballero Parsifal, antes de, cuando ya había envejecido y demás, se había ido junto con sus caballeros a la tierra de Argentum, a una tierra llamada Argentum, que quedaba en el continente de Armórica. De acá estamos Argentina, en América. Entonces también está eso que es medio raro. Vos 400 años antes que se descubra América, imposible que tengan noción de Argentina, mucho menos. Que surgió el nombre en 1800. Entonces hay cosas raras. Sí, ya después empiezan las versiones. Son versiones, ¿viste? Pero sí. Oficialmente no está bien, se dice por esto. Se llama Argentina así por esto. Hay versiones mucho más aceptadas. Esta última no es la más aceptada, obviamente, porque es algo medio fantástico. Sí. Bueno, la más aceptada es esa, que nos llamamos Argentina por la plata, no porque haya mucha plata acá, mineral de plata, sino porque sacaban la plata del Potosí, que está en Bolivia, por el río que se llamó el Río de la Plata, justamente por eso, porque sacaban toda la plata del Potosí por acá, por este río. Y ahí es el Río de la Plata. Claro, como Bolivia no tiene mar, sacaban toda la plata por donde hoy es Paraguay, y se entraban en lo que es el río Paraná, desembocaban en el Río de la Plata, que lo que hoy le llamamos el Río de la Plata, y salía para España. Entonces esta parte donde salía toda la plata se le llamó Argentum, Argentina, que es plata en latín. Claro, perfecto. Es el nombre de Argentina. Después, de nombre de países, hay millones para hablar. Brasil, por el palo Brasil, es una planta que adentro tiene el interior de la planta es todo rojo. Ajá. Cuando cortan la planta hacia el medio, adentro es como esto, entonces parece una brasa. Ajá. Entonces le quedó Brasil, por el palo Brasil. Brasil porque parece una brasa. Parece una brasa la madera esa. Claro. De lo roja que es. Claro. Y entonces le pusieron Brasil y Argentina por el tema así, nombres hay un montón, pero siempre son por cosas así, ¿viste? Por cosas muy sencillas. Claro. Hasta nombre de países. Hasta nombre de países. Bolivia, sí. Por Bolívar. Por Bolívar. Por Bolívar. Bolivia por Bolívar. Paraguay por Uruguay por el río Uruguay, porque era el río que tiene al lado. ¿Y Paraguay? Paraguay por el río Paraguay. Significan otras cosas en guaraní, por ejemplo, que en este momento no se me viene. El guaraní es muy difícil. El guaraní es difícil. Sí. ¿Qué yo? Ecuador, bueno, es obvio. Sí, por la línea del Ecuador. Ecuador. Sí, no se mataron mucho con el nombre. Sí. Bueno, hay un montón de Venezuela porque cuando llegaron los españoles, la parte de arriba de Venezuela que da el Caribe tiene un montón de islas, un montón de entradas del mar a la tierra. Tienen una bahía muy grande, Venezuela en el norte, sí. Que les hacía acordar a Venecia. Ajá. Pero más chiquita. Entonces, ciertas zonas de Venezuela le hacía acordar a Venecia, pero era más chiquitito. Entonces, Venezuela, como una Venecia chiquita. Y le quedó Venezuela a todo el país. Claro. Colombia por Colón. Claro, mirá vos. Che, interesante la verdad, muy interesante.
curiosidad como para... Muy interesante. que por ahí muchos se lo preguntaban y bueno, ahora tienen... Y algo distinto. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos y muchas gracias a Carlitos Iglesias también y a Tincho que nos está saludando por ahí. Bueno, ¿nos queda algo más? No, si querés decimos lo que podemos llegar a ver en el próximo programa. En el próximo programa, que va a ser el próximo jueves. El próximo jueves puede ser, o el martes. O el martes. Acá me avisa la producción que puede ser el martes. Entonces el martes. El martes. Bueno. El próximo martes, La Espada Sin Cabeza. La Espada Sin Cabeza. O, bueno, estaba dudando si ponerle La Espada Sin Cabeza o El Cóndor Ciego. Vamos a hablar de... Son dos nombres con los que se conocía a un famoso de la historia argentina. Un personaje muy conocido. Muy bien. Un sobrenombre medio particular. Muy bien. Muy linda la historia, muy interesante. Eso va a estar el próximo martes, entonces. El próximo martes. Pasada las 20 horas. La Espada Sin Cabeza. La Espada Sin Cabeza, que lo vamos a estar promocionando. Hay mucha gente enganchada con las promociones y todo, y después, por supuesto, viendo también. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a quienes nos vean. Bueno, te agradezco mucho por haber venido y la verdad me gustó mucho saber que mi apellido viene de los ingleses o de inglés mejor, no claro, de los ingleses. De un molinero. Claro, y no de Alemania. Gracias, Pero gracias a vos, Osvaldo. Bueno, para redondear esta charla histórica, hoy se ha venido preparada la producción y por supuesto han conversado con nuestro operador técnico y le han pedido un disco y una canción en particular. Le dieron un disco del Cuarteto de Nos y le dijeron: ¿usted de quién es hijo? Y le contestaron: el hijo de Hernández. De Hernando.